Bueno, Egunon, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de 28 de febrero con el siguiente orden del día. En primer lugar, su parte resolutoria. Primer punto, aprobación si procede de la videoacta del Pleno ordinario de 26 de enero de 2023. Votos a favor de la misma. Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. Votos en contra, ninguna. Abstenciones, el resto. Muy bien. Bildu, Podemos y el Partido Popular. Vale, vamos a pasar a tratar conjuntamente el punto segundo y el punto tercero, que hace referencia a la aprobación inicial si procede de las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de actividades de verano, colonias y campamentos organizadas por asociaciones de tiempo libre, educativo y Portugalete, y también las bases reguladoras de las subvenciones anuales a asociaciones juveniles. Las votaremos luego por separado. Damos la palabra al concejal delegado de área, Chema. Egunon, bi puntu hauetan ala badakio Gazte elkartei urteroko eta udako ekintzetarako diru laguntzen oinarri erauei hasierako onespena emango diegu. Gizarte arloko batzorde informatzailean azaldu dugunez, aurreko arauen alderatuta, ekartziren aldaketak teknikoak dira, eta asmoa indarrean dagoen legeari egokitzea baino ez da. Laburbildoz, urteko ekintzen diru laguntzen kasuan, 8. artikuloa aldatuko da, eta udako ekintzen kasuan, 7. artikuloa baina ez da egokitu. Kasu bietan, izapidetza eta bazpen prozedura egokitzen da. Beste artikulu guztiak dagoen moduan geratuko dira, aisialdiko talderekin horrela adostu baitzen bere garaian. Eskerrik asko, Noemí. Se trata de aprobar inicialmente las normativas de ayudas anuales a asociaciones juveniles y actividades de verano. Como han expresado en la Comisión de Acción Social, en comparación con las normativas anteriores, los cambios son de tipo técnico y desean simplemente adaptar las normativas a la legislación vigente. En concreto, la normativa de ayudas a asociaciones juveniles se ha modificado el artículo 8 y en las referidas actividades de verano el artículo 7 para adaptar lo referente a su tramitación y resolución. El resto de artículos permanecen como estaban, como así se acordó en su momento con los grupos de tiempo libre. Eskerrik asko, Noemí. Turno de menor mayor, si alguien quiere intervenir. Partido Popular no, Bildu no, Elkarrekin Podemos no, Partido Socialista. Muy bien, pues si os parece, pasamos a votar en primer lugar la aprobación inicial de las bases reguladoras de subvenciones para actividades de verano, colonias y campamentos organizadas por los clubes de tiempo libre. Votos a favor de la misma. Partido Socialista, PNV, votos en contra, ninguno, abstenciones, el resto. Y pasamos a votar también el tercer punto, que son las bases reguladoras para subvenciones anuales a asociaciones juveniles. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, PNV, votos en contra, ninguna, abstenciones, el resto. Muy bien. Pasamos a tratar las mociones sobre asuntos no incluidos en régimen competencial del Pleno. Hemos hablado en la Junta de Portavoces de cambiar el orden de las dos. ¡Ay, perdón! Queda el punto cuarto, es verdad. El punto cuarto que hace referencia a la modificación de la normativa reguladora de las ayudas municipales de urgencia a favor de vecinas y vecinos de Portugalete, que se me había pasado el punto. Damos la palabra a la concejala del área, María José. Sí, es un asunto que ya también pasó a la Comisión de Acción Social. Es un trabajo que se ha hecho desde la parte técnica de servicios sociales, todas las trabajadoras sociales con la directora. Estuvieron adaptando de alguna manera para mejorar las bases de las subvenciones de urgencia, de ayudas de urgencia a personas con escasos recursos. Son unas ayudas, como sabemos, municipales, que lo que vienen es a complementar las otras existentes y que facilitan el cubrir necesidades básicas a personas que no pueden acceder a cualquier otra ayuda o por conceptos que no están incluidos en otras ayudas. Las modificaciones son de carácter técnico para mejorarlas en cuanto a la forma y también mejorarlas en cuanto a las cuantías que pueden percibir las personas usuarias, de manera que sea un instrumento útil y eficaz a la hora de poder trabajar con estas personas pues las necesidades que puedan presentar. Se han aumentado las cuantías también que perciben en los diferentes conceptos, entre un 20 y un 30%, esa ha sido aproximadamente la subida de las cuantías. Correspondía hacerlo también porque las bases son de 2018, el IPC ha aumentado mucho en estos últimos tiempos y era de justicia y necesario el poder aumentar las ayudas y facilitar pues, el acceso
a estas ayudas, como digo, que cubren, nos ayudan mucho a cubrir pues, necesidades de personas que de otra manera pues, no estarían cubiertas. Muchas gracias, María José. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular, no. EH Bildu, no. El Carrequín Podemos, Partido Nacionalista Vasco. Muy bien, pues si os parece pasamos ahora sí a votarlo, que es la aprobación inicial y procede de la modificación de la normativa reguladora de las ayudas municipales de urgencia a favor de vecinas y vecinos de Portugalete. Votos a favor de la misma. Partido Socialista, PNV, el Carrequín Podemos, Partido Popular. Todos, menos EH Bildu. Todos a favor. Votos en contra ninguno, abstenciones y EH Bildu. Bye. Muy bien, pasamos a la segunda parte del Pleno, que son las mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial del Pleno. Hemos hablado en la Junta de Portavoces de cambiar el orden de las mociones porque tienen que abandonar el Pleno a las 10:30 dos concejales. Entonces, en primer lugar, trataríamos la moción presentada por el Grupo Municipal de EH Bildu relativa a la elaboración de una normativa para pisos turísticos. Había una moción inicial que había presentado EH Bildu y ahora bueno, pues se ha sustituido por una moción que hemos llegado a un acuerdo entre EH Bildu, que es la proponente, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Le damos la palabra, en primer lugar, al grupo proponente, EH Bildu Iker. Bai, egunon. Portugalete se ha convertido en uno de los focos de atención turística de Vizcaya. Según datos de la Diputación Foral, el número de visitantes de la villa en 2022 creció un 8,34% respecto a los datos prepandemia, llegando a la cifra récord de 200.000 personas. El volumen de visitantes que recalan en Portugalete hace que el sector turístico se convierta en uno de los más activos y atractivos para la puesta en marcha de iniciativas que satisfagan las necesidades de un colectivo que antes en nuestro entorno era escaso, por no decir inexistente. Desde el Ayuntamiento se están organizando actividades que potencian la nueva realidad de un Portugalete con un atractivo que se desconocía o al menos no se estaba explotando. Ya no nos extrañamos al ver gente con maletas por nuestras calles o extranjeros que, chapurrando una especie de euskara con pinceladas de castellano o viceversa, preguntan dónde tomar unos pinchos, comer o poder cenar. El puente colgante, el casco viejo, el entorno del muelle o la basílica han pasado a ser considerados puntos de atracción turística. Esta nueva situación está planteando una demanda de servicios que antes no se presentaba. La necesidad de ofrecer a los visitantes a la villa de unos servicios turísticos que antes no eran necesarios por este cambio de realidad nos está colocando ante situaciones que necesitan de una regulación que permita, por un lado, la correcta atención al visitante con el consiguiente negocio que se genera y, por otro lado, la adecuada convivencia entre la vida diaria de los y las vecinas con estos grupos que se acercan a nosotros para unos periodos de tiempo más o menos largos. Aquí nos encontramos con la realidad de los pisos y apartamentos turísticos. Cualquiera que entre en las diferentes plataformas que se encuentran en Internet en la que se mueven este tipo de mercado, verá que en Portugalete aparecen un buen número de pisos, apartamentos, habitaciones, etc. En un considerable número de ocasiones, estos alojamientos están fuera del control institucional que garantice su buen funcionamiento tanto para el cliente como para los convecinos. La normativa que desde los distintos niveles institucionales regula estos establecimientos debe ser completada, en nuestro caso, con una ordenanza municipal que establezca las directrices para organizar un sector nuevo en nuestra villa, pero de rápido crecimiento que puede ser descontrolado. Estamos viendo pisos turísticos en comunidades de vecinos, en pisos altos, en edificios sin ascensor, etcétera, etcétera. Localidades de nuestro entorno están viendo también esta situación, si bien han sido las capitales las que han puesto en marcha una regulación. Nos encontramos con una actividad que en un buen número de casos es una fuente de economía sumergida, genera importantes beneficios a los propietarios, que en un elevado porcentaje se escapan del control de las autoridades fiscales y además produce un encarecimiento del precio de los alquileres de larga duración, agravando más, si cabe todavía, el problema de la vivienda, sobre todo al colectivo de jóvenes que buscan su primera solución habitacional. Desde EH Bildu consideramos de vital importancia adoptar medidas ante una situación que, si no se controla, puede ocasionar problemas de convivencia que ninguno queremos a título individual y debemos evitar desde nuestro papel institucional. La regulación autonómica es totalmente respetuosa con la autonomía municipal y reconoce las atribuciones de los ayuntamientos en este campo. En este sentido, hemos conseguido consensuar el equipo de gobierno y EH Bildu los siguientes puntos de acuerdo. El Ayuntamiento de Portugalete se compromete a realizar un estudio y análisis de la situación sobre las autorizaciones en vigor de viviendas para su uso turístico en nuestro municipio, con el objetivo de detectar carencias de la regulación normativa actual o conflictos que en el uso de estas viviendas estén generando a los vecinos y vecinas. El Ayuntamiento de Portugalete se compromete a mejorar la coordinación con las administraciones que tienen potestades normativas para la concesión de licencia de viviendas para uso turístico. Y 3, el Ayuntamiento de Portugalete se compromete a trabajar en coordinación con los sectores afectados
en una normativa propia que tenga como fin asegurar la convivencia entre la actividad turística y la vida de los habitantes de la villa. Los propios portugalujos debemos ser los mejores anfitriones de nuestros visitantes. Esta moción, que se ha conseguido consensuar entre el equipo de gobierno y EH Bildu, y puesta en conocimiento del resto de grupos para que se puedan sumar a ella, es, desde el punto de vista de EH Bildu, la previsión de una problemática que nos puede llegar. A día de hoy estamos más o menos todos de acuerdo en que no es un problema de gran gravedad en el conjunto del municipio, pero sí es algo que empieza a preocupar bastante a los que somos vecinos del casco histórico, puesto que realmente la mayoría de estas viviendas se encuentran en el casco histórico y es una zona que ya tiene bastantes problemáticas habitacionales para los vecinos, como para además agregar la problemática que puede suponer la de múltiples visitantes en el mismo edificio, generando los consiguientes ruidos, trasigos de personas y diferentes problemáticas, así como de desgastes, etcétera, etcétera, que se pueden dar en las comunidades. Entonces, bueno, nos parece de recibo, antes de que, desde nuestro punto de vista, antes de que exista una problemática grave, darle solución. Es que ricasco. Es que ricasco. No ha traducido nada, ha hecho todo en castellano, por eso. Perfecto. No sé, el Partido Popular, PNV, lo que queráis. Chema, ¿quieres tú primero? Bueno, yo creo que lo ha explicado bastante bien el portavoz de Euskal Herria Bildu. Estamos ante una situación que la de los pisos y apartamentos turísticos, pues que bueno, en grandes ciudades europeas, en grandes ciudades turísticas del Estado y también empieza a ser en nuestras capitales, pues empieza a convertirse en una realidad y en ocasiones en un problema. En Portugalete a día de hoy, pues esto no es así, no hay un problema con estas viviendas, pero sí que es importante pues, bueno, pues trabajar un análisis, ver cuál es la situación de las licencias que están en vigor, de aquellas que cumplen, las que no cumplen, mejorar la coordinación con las administraciones competentes en la materia, sobre todo aquellas que son las reguladoras y las que conceden estas licencias, y en base a todo esto, pues bueno, pues adaptar la normativa para que podamos tener las mayores garantías, tanto para los vecinos y vecinas, que es lo primero en lo que tenemos que fijarnos, como en los posibles usuarios de estos establecimientos. John. Sí, bueno, yo creo que, a grosso modo, yo creo que se ha explicado perfectamente en las dos intervenciones anteriores sobre el tema que estamos tratando. Yo creo que, como bien se ha explicado, a día de hoy no existe, en Portugalete no tenemos un problema real sobre este tipo de situaciones que, como se ha comentado también en otras ciudades, pues se da por un exceso de masificación, por otro tipo de situaciones que, por suerte, en Portugalete no tenemos que vivir. Pero eso, eso desde luego no nos debe cerrar los ojos para evidentemente trabajar y anticiparnos a problemas que pueden darse en el futuro. Y esa es la obligación que tenemos, ¿no? Que el ayuntamiento pues trabaje siendo previsor en caso de detectar esas problemáticas, sobre todo de convivencia entre el uso turístico de una vivienda y desde luego el residente. Desde luego hay que hacer que puedan convivir, que sean conciliables esos dos usos, y de no ser así, detectar problemas como estamos dicho, pues desde luego el ayuntamiento utilizar las capacidades que tiene para desde luego ordenar esos usos. Es cierto que ha habido un incremento exponencial del turismo en nuestro municipio, lo hemos anunciado, se ha dicho, creo que todos lo conocemos, pues desde luego lo que la Euskadi de antes no tiene que ver con la Euskadi de ahora, es así, la convivencia en nuestro territorio, desde luego, ha ayudado a que el turismo crezca de una manera exponencial y se nos vea, desde luego, con otros ojos. Unos ojos que creemos que, además, son con los que nos tenemos en los que nos tenemos que reflejar. Somos gente acogedora, gente que nos gusta disfrutar, que nos gusta que venga la gente a visitarnos. En nuestro municipio tenemos todos la suerte de disfrutar de un patrimonio muy importante. Tenemos un casco histórico, desde luego, que es digno de visitar. Como he dicho, un patrimonio, y tenemos de luego muchas actividades que se realizan a lo largo del año. Por lo tanto, no es que solo seamos un municipio con una ciudad acogedora, sino que es que además nos gusta compartir nuestras vivencias con la gente que viene a visitarnos. Como dice la moción que hemos acordado, tenemos que analizar cuáles son las problemáticas que se pueden estar suscitando, que a día de hoy,
como estamos comentando, no se han trasladado. Desde luego no tenemos conocimiento de una gran problemática que se haya suscitado sobre el uso turístico de viviendas. Desde luego sí que creemos que hay que ahondar en la coordinación entre administraciones para, evidentemente, anticiparnos a esta problemática y no se llegue a dar. Y, por lo tanto, una vez realizado este análisis, que podamos, si así se detecta y así se decide, si es necesario, pues trabajar sobre una ordenanza que pueda eliminar estos posibles riesgos. Creo que esta es la vía, acordar, y creo que es el trabajo que nos corresponde, mejorar y anticiparnos situaciones que podamos encontrarnos. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular, José Ramón. Sí, gracias. Bueno, tal y como han explicado anteriormente los portavoces correspondientes, ciertamente es una problemática nueva para nosotros. Es agradable que nos podamos adelantar a una situación que se ha podido crear en otros municipios con los consiguientes problemas. No es el caso nuestro, gracias a Dios. Tenemos la suerte de podernos adelantar y aunque sí que es cierto que tiene una influencia directa, sobre todo en los alquileres, que como en alguna ocasión he comentado, a los alquileres, sobre todo a la gente joven que queremos que se emancipen, necesitamos tener un estudio de los pisos y mediante un acuerdo municipal poder llegar a subvencionar o dar una ayuda a esa gente que se quiera emancipar y dotar económicamente esta idea para que de alguna manera puedan acceder a los pisos. Lógicamente todo influye, pero lo más importante de todo esto es que sean los vecinos y las vecinas las que sean al final los que reciban todo el apoyo y toda la ayuda que se derive de esta situación. Gracias. Muchas gracias. Elkarrekin Podemos, Natalia. Egunon guztioi. El fenómeno de alquiler de viviendas con fines vacacionales se está planteando problemas ya antes y ahora también en muchas ciudades, sobre todo en aquellas en las que la afluencia turística es mayor. Plantea a las instituciones y a las vecinas y vecinos un dilema de trascendencia social, económica y también legal. En el caso de algunas grandes ciudades, edificios completos han sido copados por pisos o apartamentos turísticos, lo que se traduce para las vecinas de toda la vida a veces en problemas de convivencia. Y no solo eso, sino nuevos vecinos que quieren acceder y hacer su vida y comunidad no pueden acceder a ellos. También ha llevado a algunos ciudadanos a abandonar sus barrios de toda la vida. Sumado a esto, no debemos olvidar el fenómeno de la gentrificación, que se convierte muchas veces y en grandes ciudades en turistificación. Algunas comunidades son desplazadas de los barrios céntricos a los periféricos y el mercado absorbe estas viviendas para gente con dinero y para otras actividades. ¿Por qué? Por el precio, que no hace más que subir. Y a veces ni siquiera se reemplazan por nuevos vecinos con dinero, sino por una comunidad de viajeros que copan todo el edificio y no hace más que pasar un par de días en el barrio. La gentrificación sustituye poblaciones, la turistificación los elimina. Estamos asistiendo a la mercantilización de las ciudades y está en auge. Sabemos, y como han comentado otros portavoces, que en Portugalete no estamos, lógicamente, a día de hoy en estos niveles. Pero bien es cierto, también lo habéis comentado, que el turismo sigue aumentando cada año, lo que conlleva aspectos muy positivos, pero por otro, no debemos olvidar el núcleo del municipio, que son sus vecinas y vecinos. Y la prioridad de las políticas públicas y el modelo de ciudad que queremos son ellas. Sabemos que los pisos y apartamentos turísticos en los últimos años en Portugalete han aumentado, y esto es un hecho. Y también hemos podido acceder a datos y sabemos que la mayoría de licencias activas en este momento se sitúan en el casco histórico. La pregunta es, ¿cuántos más habrá el día de mañana? El futuro de años de no regulación ya lo hemos visto en las grandes ciudades y lo seguimos viendo. Y tenemos claro, desde el Elkarrekin Podemos, que no queremos ese modelo de ciudad en Portugalete. De ahí la importancia de normativizar municipalmente y garantizar la protección de las vecinas y vecinos y de los usuarios y usuarias de estos alojamientos. En cuanto a la moción, por supuesto, vamos a votar a favor y esperemos que se cumpla. Muchas gracias, Natalia. Un segundo turno de palabra. Iker, si necesita. Bai, un ligero apunte, puesto que si bien en la primera intervención hemos hablado de que no es un problema generalizado, que es relativamente puntual, sí queremos, en el hilo de la intervención del Elkarrekin Podemos, recordar que este tipo de problemáticas siempre han evolucionado igual. Es decir, no es algo que puede pasar, es algo que si no regulamos va a pasar. Entonces, me parecía, porque no lo he dicho en la primera intervención, que es importante tener eso en cuenta. No es una posibilidad, es algo que si no regulamos va a pasar. La masivización de los pisos turísticos y la eliminación de los vecinos y vecinas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que estamos todos los portavoces y todos los partidos de acuerdo en esta situación.
y bueno, pues de ahí viene también la voluntad de llegar a un acuerdo y de situarlo pues en las posibilidades reales que pueda haber en Portugalete, tanto a nivel de análisis como normativo. Entonces, bueno, pues creo que es una buena noticia. ¿Partido Socialista? Sí, brevemente, resaltar desde luego y agradecer la facilidad para llegar a un acuerdo sobre una problemática que, como estamos hablando todos, creo que todos coincidimos. La labor, como hemos comentado, creo que todos, es anticiparnos ante posibles situaciones que se puedan dar, garantizar la convivencia, como he dicho anteriormente, entre el turismo al que acogemos desde luego con los brazos abiertos y desde luego con garantizar una vida de calidad para los aquí residentes, y por lo tanto todo lo que sea trabajar en esta línea creo que vamos a estar de acuerdo siempre, y el trabajo de este ayuntamiento pues será desde luego adelantarnos y de ser necesario desde luego trabajar en una ordenanza que pueda dar regular y evitar esta posible o futura problemática que se pueda dar. Gracias. Partido Popular. Sí, nada, lo mismo que el resto de los grupos. Creo que estamos totalmente de acuerdo en que es una situación que, si la regulamos debidamente, va a redundar en beneficio de todos. Me parece que es una idea muy buena, adelantarnos a los tiempos y gestionarla debidamente. Gracias. Gracias. ¿Carrequín Podemos? No. Vale. Yo, por hacer un apunte más, porque no ha salido aquí, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es la regulación de las grandes plataformas de alquiler, que es un poco las que tienen unas inseguridad jurídica bastante, y es muy difícil. Por ejemplo, el Gobierno vasco las inspecciones las hace siempre buceando en las plataformas de Booking, de Airbnb, que las conocemos todos perfectamente, pues obviamente muchos las hemos utilizado, y es a través de las cuales muchas veces el Gobierno vasco detecta que hay pisos en alquiler que son ilegales, que no están registrados en Gobierno vasco. Y el problema es que cualquiera prácticamente puede ofertar su piso en esas plataformas sin ningún tipo de requerimiento, ¿no? Entonces, la gran camino o la gran pega que tiene el Gobierno vasco es sobre todo una regulación internacional de estas grandes plataformas para poder de alguna forma impedir esos contratos fraudulentes de pisos turísticos. Y luego también, por ejemplo, si veis el informe que tiene el Gobierno vasco, el 90% de los pisos turísticos se concentran en las 3 capitales de provincia, lo cual es normal, ¿no? Cuando alguien viaja al exterior o viajamos nosotros, siempre intentas ir al núcleo, al foco de lo que quieres visitar, o las zonas de playa, cosa que bueno, en este momento aquí no hay, pero sí es verdad que el turismo cada vez va a ir a Portugalete, va a más, y mucha gente pues tiende a alojarse en los extrarrodios, por bien porque sea más barato, porque bueno, pues prefiere de alguna forma no estar en el núcleo del follón, y bueno, pues también atraes a un tipo de cliente diferente que puede ser más tranquilo en los pisos turísticos. Pero, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia tiró la ordenanza que intentó regular los pisos turísticos en San Sebastián, el TSJ, y era una ordenanza. Y lo que decía el TSJ es que es mejor cambiar el plan general. Que si tú lo blindas en el plan general, es como realmente tienes la fuerza para impedirlo. Eso es lo que decía el TSJ respecto a eso, porque se la tumbó al Ayuntamiento de San Sebastián. Entonces, bueno, todo eso habrá que analizarlo y habrá que verlo cuál es la mejor forma para regularlo. Entonces, yo creo que es muy bueno el que de alguna forma nos pongamos las pilas con ese tema, porque es verdad que la función inspectora la tiene el Gobierno vasco en colaboración con los ayuntamientos, pero muchas veces pues la verdad es que los medios y los inspectores están en su mano. Muy bien, pues si os parece vamos a pasar a votar la moción que de alguna forma conjuntamente el Partido Socialista, EH Bildu, proponente, y el Partido Nacionalista Vasco pues hemos acordado. ¿Votos a favor de la misma? Todos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien. Pasamos a la siguiente moción, que hace también presentada por el Grupo Municipal de EH Bildu, relativo al último ataque judicial en contra del euskera en Ezkerraldea. Hay una moción del grupo proponente, EH Bildu, y como he dicho antes, también hay una moción pues alternativa del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Damos la palabra en primer lugar a EH Bildu. Bai, egunon. Bi zatitan egingo dut, bale? Noemile, nik eta behin irakurriko dut eta gero agerraldi bat. 2023 urte hasi berritan, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak euskararen aurkako epai bat emandu berriz. Eta haranon, Barakaldon izan behar zuen, Ezkerraldean. Euskararen sustapenerako zonalderik zailenetariko batean. Zehazki, Barakaldoko udalaren erabaki bat baliogabetu dute Komisiones Obrerasen eskariz. Eta azpi kontratatutako zerbitzuetan gutxieneko euskara maila eskatzearen aurka agertu dira epaileak. Erabaki dute, euskara ezin dela langileentzako betekizun gisa ezarri udalerri horretako kultur zerbitzuez arduratzeko enpresa bat kontratatzeko lehiaketan. Hau ez da, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emaniko tankera honetako lehen epaia. Aurrez ere, euskara sustatzeko udala administrazioen ekimenak baliogabetu izan dituzte epaitegiek. Besteak beste, 2008an Lasarte Horiako udalaren aurrei zuzendutako ekintza kulturalak diruz laguntzeko ordenantza,
2021 Iruneko udalaren udaltzaingo prozesuan ezarritako hizkuntza eskakizunak, Atarrabiako udalaren erabakia lantalde organikoko lanpostu guztietan euskara jakitea meritua izateko erabakia, 2022an Laudioko udalaren langile baten hizkuntza eskakizunaren erabakia, eta bar. Euskararen aurkako epaiak izan dira, eta hizkuntza politikaren judizializazioaren baitan ulertu beharreko erabakiak. Izan ere, egun, ezarrita dagoen ofizialtasunaren eta ofizialtasunaren ondorio juridikoen irakurketa are murritzagoa egiten ari dira epaien zein jurisprudentziaren bidez. Bide honetatik, Euskaldunon eskubideak are gehiago murriztu nahi dituzte ofizialtasunaren irakurketa murritzago baten bidez. Herritarrek, udal zerbitzu publikoak euskaraz jasotzeko eskubidea dute, eta erakunde publikoei, guztiei, baita judiziali ere, eskubide horren bermatzaile izatea dagokie. Baina epai hau ez da euskararen aurkakoa soilik. EAeko araudiaren eta udal autonomiaren aurkakoa ere bada. Batetik, 2/2016 Euskadiko tokiko erakundeen legea urratzen du. Lege hark, udaloi hizkuntza politikan erabakiak hartzeko eskumenak ematen dizkigu. Eta legea garatzen duen 179/2019 dekretuak, azaroaren 19koa, Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboan normalizatzeari buruzkoa. Oso argi uzten ditu, euskara lehenesteko bideak, arrazoi askonengatik. Bada, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tokiko erakundeen legeak hizkuntza politikan udalen eskumenak argi zehazten ditu, eta 2019ko dekretuak ere udalei euskara lehenesteko beharra sartzen die, hizkuntzaren normalizazioan urratsak emateko. Ezkerraldeak bizi duen egoera soziolinguistikoak neurri bereziak behar ditu. Berton, bizigaren milaka euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Administrazioaren erantzukizuna garbia da. Eta horregatik, udalbatza honen jarrera argia izan beharko litzateke. Hau dela eta hurrengoa proposatzen dio udalbatzari. Gogor salatzen dugu epaitegiek abiatu duten hizkuntz politikaren judizializazioa, eta euskararen aurka ematen ari diren epaiak. Azkena, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak Barakaldoko udalaren aurka emandakoa. Euskal Herriko administrazioi, epaitegiei, eragile politiko, sindikal eta sozialei herritarren hizkuntz eskubideak bermatu ditzatela eta euskararen sustapenaren alde egin dezatela eskatzen diegu. Eta azkenez, udal honek legealdia betez ondorengo konpromisoak lortzeko neurri konkretuetan sakontzen jarraituko duela adierazten du. Udal zerbitzuetan herritarrei lehenitza euskaraz egitea bermatzea, zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea, eta udal funtzionamendu osoa EAeko 2 hizkuntza ofizialetan bermatzeko urratsak emateko planaren gauzapena. Eskerrik asko, Iker. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emitido nuevamente una sentencia contra el euskera, recién comenzado el año 2023. Casualmente ha sido en Baracaldo, en la margen izquierda, una de las zonas que cuenta con más dificultades para el impulso de la lengua. Concretamente, y por petición del sindicato Comisiones Obreras, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado la decisión del Ayuntamiento de Baracaldo, puesto que los jueces y juezas se han posicionado en contra de exigir el mínimo nivel de euskera en los servicios subcontratados. De hecho, han decidido que el euskera no pueda ser considerado requisito para trabajadores y trabajadoras en el concurso para la contratación de la empresa que se encarga de los servicios culturales de Baracaldo. Recordemos que esta no es la primera sentencia de dichas características emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Anteriormente, los juzgados han revocado varias iniciativas de las administraciones municipales para incentivar y promover el euskera, entre ellas las siguientes. En 2018, la Ordenanza de Subvenciones de Actividades Culturales dirigidas a niños y niñas del Ayuntamiento de la Sarte Oria. Los perfiles lingüísticos establecidos en el proceso de la Policía Municipal de Irún en 2021. El acuerdo municipal del Ayuntamiento de Atarrabía para considerar el euskera mérito en todos los puestos del equipo orgánico de trabajo, o el del Ayuntamiento de Llodio de 2022 sobre el perfil lingüístico de un trabajador o trabajadora municipal, entre otros. Todas estas han sido sentencias en contra del euskera, entendidas dentro de la judicialización de la política lingüística. De hecho, mediante sentencias y jurisprudencias, se está haciendo una lectura todavía más insuficiente de la oficialidad que hoy en día está establecida
y una lectura todavía más insuficiente de sus consecuencias jurídicas. Siguiendo esta vía, se pretende recortar aún más los derechos de las y los euskaldunes mediante una lectura más reducida de la oficialidad. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a recibir los servicios públicos municipales en euskera y las instituciones públicas deben garantizar dicho derecho, instituciones públicas incluidas las judiciales. No obstante, esta no es una sentencia únicamente contra el euskera, puesto que también va contra el reglamento de la comunidad autónoma y de la autonomía municipal. Por una parte, vulnera la Ley 2/2016 de entidades locales de Euskadi, que otorga a los ayuntamientos competencias para tomar decisiones sobre política lingüística. Por otro lado, el Decreto 179/2019 de 19 de noviembre, que desarrolla la Ley sobre la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi, expone claramente los medios para dar prioridad al euskera por amplias razones. Y la Ley de Entidades Locales determina claramente en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa las competencias municipales en política lingüística. De igual manera, el decreto de 2019 impone a los ayuntamientos la necesidad de priorizar el euskera con el fin de avanzar en la normalización de su uso. La situación sociolingüística que vive la margen izquierda requiere medidas especiales para garantizar los derechos lingüísticos de las y los miles de euskaldunes que vivimos aquí. La responsabilidad de la Administración es evidente y, por tanto, la posición de este Pleno debería ser clara. Por lo tanto, el Pleno Municipal propone lo siguiente. Denuncia de manera contundente la judicialización de la política lingüística puesta en marcha por los juzgados, así como las sentencias que se están dando contra el euskera, concretamente la última contra el Ayuntamiento de Baracaldo. Pedimos a las administraciones del Gobierno vasco, a los juzgados y a los agentes políticos, sindicales y sociales que garanticen los derechos lingüísticos de ciudadanos y ciudadanas y se posicionen a favor del impulso del euskera. Este ayuntamiento expresa que, cumpliendo con la ley, continuará profundizando en medidas concretas para seguir los siguientes compromisos. Garantizar que en los servicios municipales la primera palabra se dirija a la ciudadanía en euskera, garantizar que todos los servicios públicos se ofrezcan en euskera y llevar a la práctica un plan para ir avanzando en el objetivo de garantizar todo el funcionamiento municipal en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Eskerrik asko, Noemi. Bai, Iker. Bueno, bebai, mozioa irakurri ostean, eskerrak eman nahi nizkioke bai Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskara zinegotziari eta baita Eusko Alderdi Sozialistako bozeramaileari saiakera egin dugulako mozioa adosteko, saiakera bat egin da, baina gure ustetan, nahiko motz geratu da akordioa, gure ustetan mozio hau politikoa da. Guk lehen etziko genuke mozio bate adostea, nolabiteko normatiba batetan lan egiten bageunde, edo horrelako gauza askoz konkretoagoa, non aurrera pausu bat lor ziteken. Baina kasu honetan, guztiz politikoa den mozio batetan, ez dugu adostasuna lortu, lerro gorri batzuk ezarri nahi genituelako. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu gainera, azken sententzia honek zertaz berba egiten zuen. Sententzia honek kontratu baten gestioari buruz egiten zuen berba, baina zan Barakaldoko, erderaz irakurriko dut, el contrato para la gestión de servicios culturales de proximidad y ejecución de programas culturales de la ciudad. Hori zan lan egiten zan kontratua. Kulturetzen gestioa azken finean. Eta justu kulturari buruz, Euskal Herrian kulturari buruz berba egiten zuen kontratu batean, Euskararen beharrezkotasun hori ez onartzea iruditzen zaigu bereziki larria. Bebai, mozio alternatiboan proposatu zaiguna eta gero aurkeztu egin izan dana, goraipatzen da gehien bat eginiko bidea. Euskalduntze prozesu honetan urte askotan egindako bidea goraipatzen da. Eta gure ikuspuntutik bide hori bere fruituak eman ditu, baina gure ustez gehiago izan beharko lirateke, eta gainera, ez da berba egiten gure ustetan biziari ganen involuzioaz. Euskararen normalkuntzaren involuzioaz. Bide oso luzea egin da, aurrera pauso asko egin dira, baina orain involuzio momentu bat sartzen ari garela ikusten dugu. Eta horretarako, erabiltzen ari dira, justu konkretuki, epaitegiak. Epaitegiak erabiltzen ari dira esateko, hau da, topea. Onaino, heldu gara,
eta ezingo gara urrunago heldu, eta hori oso larria iruditzen zaigu. Gainera, kontuan izan da, ez gaudela helmugatik hurbil. Oraindik bide handia geratzen zaigu euskararen normalkuntza prozesuan eta bereziki ezkerraldean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iker. El portavoz quiere dar las gracias al concejal de Euskera del Partido Nacionalista Vasco y a la portavoz del Partido Socialista por haber intentado llegar a un acuerdo que, en opinión del portavoz, se quedaba corto, ya que se trata de una moción política. Si se hubieran dado otras circunstancias, si se tratara de negociar algo concreto, una ordenanza o algún texto, habría dado prioridad a alcanzar un acuerdo. Pero no cree que sea esa la prioridad cuando se trata de una moción totalmente política que pretende marcar unas líneas rojas. Opina que es muy importante recordar lo que dice exactamente en la sentencia. Se trata de un contrato del Ayuntamiento de Baracaldo para la gestión de los servicios culturales de proximidad y la ejecución de los programas culturales. O sea, el objeto del contrato es la cultura, y precisamente que en un asunto cultural no aparezca incluido el uso del euskera como lengua cooficial les parece un asunto muy grave. Igualmente, la moción alternativa presentada alaba el camino recorrido hasta ahora en pro de la normalización de la lengua. Este camino ha tenido sus frutos, sus resultados, pero deberían haber sido más. Y además, esta moción no nombra el momento de involución actual que estamos viviendo. Una herramienta de la involución son precisamente estas sentencias judiciales que quieren poner un tope para que no se avance en ese recorrido, en ese camino recorrido. Y este hecho les parece muy grave, puesto que no nos encontramos en absoluto cerca del objetivo y todavía queda un camino muy largo hacia la normalización del uso del euskera. Eskerrik asko, Noemí. Vamos a dar un turno a los proponentes. En primer lugar, Partido Nacionalista Vasco, Koldo. Egunon, honeko eta ere bizatitan egingo dut. Irakurriko dut aurkeztutako mozioa. Esaten duen euskaren erabila normalizatzeko eta bizi berritzeko prozesua 3 zutabe nagusitan oinarritu da. Aldeko legeria izatea, hizkuntza politika eraginkorra abian jartzea eta ororen gainetik euskal gizartearen gehiengo zabalaren atxikimendu hautsi ezina. Azpimarratzekoa da, euskera bizi berritzeko prozesu hori modu eredugarrian garatzen ari dela. Gizartean hitz batek bultzatua. Gizarte bat, hizkuntza gatazka artifizialetatik kanpo bizi nahi duena. Eta urteetan zehar, heldutasuna eta gure bi hizkuntza ofizialen berdintasun juridikoaren zein sozialaren aldeko eta zalantzarik gabeko apustua erakutsi duena. Horregatik, hurrengoa proposatzen du udalbatzak. Lehengo puntuan, baldintzarik gabe babesten ditugu Euskal Autonomia Erkidegoko udalak eta administrazioak euskera sustatzeko eta erabiltzeko ezartzen dituzten irizpideak. Irizpide horiek, Euskadiko toki erakundei buruzko 2/2016 legean oinarritzen dira. Lege horrek, hizkuntza politikari buruzko erabakiak hartzeko eskumenak ematen dizkie udalei, eta azaroaren 19ko 179/2019 dekretuak Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoak argi eta garbi azaltze ditu euskarari lehentasuna emateko bitartekoak arrazoi zabalengatik. Bigarren puntua, Euskal Herriko administrazioei, epaitegiei, eragile politiko eta sindikal eta sozialei herritarren hizkuntza eskubideak bermatu ditzatela. Hirugarren puntuan, udal honek legedia betez ondorengo konpromisoak lortzeko neurri konkretuetan sakontzen jarraituko duela adierazten du. Udal zerbitzuetan herritarrei lehen hitza euskaraz egitea bermatzea, zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea, udal funtzionamendu osoa Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan bermatzeko urratsak emateko planaren gauzapena, eta laugarren puntu batean, Portugaletoko udalak zorionak eman nahi dizkie Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioi eta langile publikoak euskalduntzeko eta euskaren erabila sustatzeko egin duten lan eta ahalegin guztiarengatik. Administrazioa modernizatzeko eta herritarrengandik hurbilago jartzeko helburuarekin. Eskerrak eman nahi dizkie, halaber, langile publiko guztiei, azken urteotan herritarrei
bi hizkuntza ofizialetan kalitatezko zerbitzua eskaintzeko egin duten ahaleginagatik. Eskerrik asko, Koldo. Leo la moción alternativa. El proceso de normalización y revitalización del uso del euskera se ha asentado sobre tres pilares fundamentales. La existencia de una legislación favorable, la puesta en marcha de una política lingüística eficaz y, por encima de todo, la adhesión inquebrantable de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Cabe destacar que este proceso de revitalización del euskera se está desarrollando de manera modélica y está siendo impulsado por una sociedad plural que desea vivir al margen de conflictos lingüísticos artificiales y que a lo largo de los años ha demostrado su madurez y su apuesta inequívoca por la igualdad no solo jurídica, sino también social de nuestras dos lenguas oficiales. El Pleno Municipal propone lo siguiente. Apoya de manera incondicional los criterios que están estableciendo los ayuntamientos y las distintas administraciones de la comunidad autónoma del País Vasco en la promoción y uso del euskera, fundamentados en la Ley 2/2016 de Entidades Locales de Euskadi, que otorga a los ayuntamientos competencias para tomar decisiones sobre política lingüística, y el Decreto 179/2019 de 19 de noviembre, que desarrolla la Ley sobre la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi. Expone claramente los medios para dar prioridad al euskera por amplias razones. En segundo lugar, solicitan a las administraciones del Gobierno vasco, a juzgados y agentes políticos, sindicales y sociales que garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas. En tercer lugar, este ayuntamiento expresa que, en cumplimiento de la ley, continuará profundizando en medidas concretas para conseguir los siguientes compromisos. Garantizar que en los servicios municipales la primera palabra se dirija a la ciudadanía en euskera, garantizar que todos los servicios públicos se ofrezcan en euskera, llevar a la práctica un plan para ir avanzando en el objetivo de garantizar todo el funcionamiento municipal en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Y en cuarto y último lugar, el Ayuntamiento de Portugalete quiere felicitar a las administraciones públicas vascas en general por toda la labor y esfuerzo que han realizado en la euskaldunización de sus empleadas y empleados públicos y en el fomento del uso del euskera con el objetivo de modernizar la administración y hacerla más cercana a la ciudadanía. Agradece también a todas y todos los empleados públicos por el esfuerzo que han realizado en estos últimos años para ofrecer a la ciudadanía un servicio de calidad en las dos lenguas oficiales. Eskerrik asko, Noemi. Bai, Koldo. Bueno, alde batetik eskertzea Bilduko bozeramaileari mahaigaineratzea akordio batera heltzeko egindako ahaleginak. Esan nahi dugu, benetan kezkatzen gaituela oinarrizkoa den gai honetan akordio batera ez heltzea. Ezberdinen arteko adostasun batera heltzea esan da gure helburu zintzoa, baina aditzera eman denez, eztabaidatzen gauden mozioa politikoa da. Baina euskaren aldeko politizazio eraikitzailea da behar duguna. Ez politizazioa soilik, eta honen bidean, erabaikor batean aurre egitea nahi izan dugu euskararen sustapenari dagokionez. Gai honen inguruan, adostasun faltaren ondorioz galtzen ateratzen den bakarra euskara bera da, eta guztiok bihurtzen gara arduradun. Jakina azken hilabeteetan euskara judizializatzen ari dela, herri administrazioko hizkuntza eskakizunei dagokienez. Judizializazio horren erakusgarri gisa, gogorarazi nahi dugu, Barakaldoko udalak azpikontratatutako zerbitzu publikoetan euskara profilak eskatzea errefusatzen baitu. Euskara ez dago normalizatu Euskal Herrian, ez da Portugaleten bertan ere. Edozein ere aztertuz gero, ondorio horretara ailegatzen gara. Inongo alorretan, ez dago gaztelaniarekin parekatuta. Gure ustez oso larria dela, ohartarazi nahi dugu eta gaineratu, Euskal Alderdi guztiek honen aldeko autua egin behar dugula. Euskaren erabilera normalizatzeko legeak argi eta garbi jasotzen du hizkuntza eskubideak beti herritarrei dagozkiela, eta eskubide horiek betetzeko eta betetzen direla zaintzeko bete beharra sektore publikoa osatzen duten erakundei dagokiela. Horrela, prospekzio soziologikoen kabineteak argitaratutako azken inkestan herritarrei galdetu zaienean euskararen ezagutza nahitaezkoa izan beharko litzateken administrazio publikoan lan egiteko, inkestatuen 75,2 baietz erantzun dute. 100 hori, 85% igo da, galdetu zaienean, ea administrazioak beti herritarrek aukeratzen duten hizkuntza arreta eman behar ote duen. Herritarren arreta bi hizkuntzetan bermatu behar da, gaztelaniaz eta euskeraz. Administrazioak herritarrek bi hizkuntzetako edozeinetan aukera berdinak izan ditzaten zaindu behar du. Gainera, gogorarazi nahi dugu, 2019ko dekretu batek
mota horretako gaiak arutzen dituela, eta nabarmendu nahi dugu kezkatuta gaudela euskararen inguruan gehiegi eztabaidatzen ari delako azken aldian. Normalkuntza mailakatu, zuhur eta baketsua eraiketzen saiatu gara. Hizkuntza dela eta inoratzean utzi nahi ez duena. Testuinguru horretan, herri administrazioek hizkuntza normalizazioaren arloan emandako zenbait ebazpenen judizializazioak ziurgabetasuna sortzen du. Herri administrazioek zalantzarik gabe bermatu behar dituzten herritarren hizkuntza eskubideei dagokienez. Noemí. En primer lugar, quiero dar las gracias al portavoz de H. Bildu por haber puesto sobre la mesa el esfuerzo por llegar a un acuerdo a este respecto. Y por otro lado, expresa su preocupación por no haber llegado precisamente a un acuerdo en un asunto que consideran básico. Su sincera intención era llegar a un acuerdo entre diferentes, pero como se ha expresado, se trata de una moción política. Sin embargo, en opinión del portavoz, se necesita una politización constructiva en favor del euskera y no simplemente una politización. Y en este sentido, quieren avanzar en este camino con una actitud de una manera positiva en favor de la promoción del euskera. Puesto que la falta de acuerdos a este respecto hace que lo único que salga perdiendo sea el euskera, y eso nos convierte a todas y todos en responsables. Están de acuerdo con que en los últimos meses el euskera se está judicializando por lo que respecta a los perfiles lingüísticos de la administración pública. Un ejemplo de esa judicialización es lo sucedido en Baracaldo, donde un tribunal ha rechazado que la exigencia de los perfiles lingüísticos en unos servicios públicos subcontratados. El euskera no está normalizado en Euskal Herria, tampoco en Portugalete. Podemos mirar a cualquier ámbito de actividad y llegaremos a la misma conclusión. En ningún ámbito se encuentra el euskera al mismo nivel que el castellano. No se encuentran a la par ambas lenguas. En su opinión, esto es un hecho grave y quiere añadir que todos los partidos políticos vascos deberían posicionarse a este respecto. La Ley de Normalización del Uso del Euskera afirma claramente que a la ciudadanía le corresponden ciertos derechos lingüísticos y que a las administraciones públicas les corresponde el deber de cumplir, de que estos derechos se vean cumplidos, y también el deber de velar por su cumplimiento. Así, el Gabinete de Prospecciones Sociológicas, en la última encuesta publicada, se preguntó a la ciudadanía si opinaba que el conocimiento del euskera tendría que ser obligatorio para trabajar en una administración pública, y un 75,2% de las personas encuestadas respondió que sí. Y ese tanto por ciento se elevaba a un 95% cuando se le preguntaba si la administración debe responder siempre y dar servicio en la lengua que elija en cada caso la ciudadana o ciudadano. Se debe garantizar la atención a la ciudadanía en ambas lenguas, en castellano y en euskera. Y la Administración debe velar para que la ciudadanía tenga las mismas oportunidades en las dos lenguas, en cualquiera de las dos. Además, desea recordar que el decreto de 2019 regula varios temas a este respecto, y también desea destacar su preocupación porque se está debatiendo demasiado en los últimos tiempos al respecto del euskera. Han intentado construir un proceso de normalización progresivo, prudente y tranquilo, pacífico, que no desea dejar a nadie atrás en aspectos lingüísticos. En este contexto, las ciertas sentencias y la judicialización de los asuntos que ha provocado ciertas sentencias con respecto a la política lingüística de las administraciones públicas ha creado inseguridad por lo que respecta
a los derechos lingüísticos de la ciudadanía que las administraciones públicas deben garantizar sin ninguna duda. Eskerrik asko, Noemi, Koldo. Bai, Jose, Partido Socialista. Bai. Bilduren mozioaren alternatiba gisa osoko bilkurara ekarri dugu mozioarekin, gure babesa adierazi nahi diogu euskara sustatzeko eta erabiltzeko indarrean dagoen legeari, bai eta euskararen erabilera erakundeetan normalizatzeari ere. Uste dugu toki erakundeek alegin handia egin dutela, bereziki eremu ez euskaldunetan. Administrazio egiturak egokitzeko eta herritarrek autonomia erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan hitz egiteko eta arreta jasotzeko duten eskubideari erantzuteko. Argi dago, oraindik bide luzea dagoela egiteko, baina ez dugu zalantzarik urte gutxi barru toki administrazioa erabat egokituta egongo dela herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Zergatik ari da hain luzea izaten egokitzapen honen bidea. Izan ere, beharrezkoa da langileen lan eskubideak ere uztartzea. Horrela egin ezean, haien lanpostuak arriskuan egongo liratekeelako. Bestalde, gatazkak judizializatzera iristea gustatzen ez bazaigu ere, modu adostuan konpondu beharko liratekeelako, erabaki judizialak errespetatzen ditugu behin horiek gertatzen direnean. Beraz, euskararen erabileraren normalizazioa bermatzeko administrazioek egindako urratsak defendatzen ditugu, baita langileen lan eskubideak ere, eta beti saiatuko gara hizkuntza bermearen irizpideak modu eraginkorrean ezartzen, baina ez modu traumatikoan. Me traduzco yo, si quieres, no me... Mejor, ¿no? Bueno, con la moción que traemos al Pleno como alternativa a la moción de H. Bildu, queremos mostrar nuestro apoyo a la legislación vigente para la promoción y uso del euskera, así como la normalización del uso del euskera en las instituciones. Creemos que las instituciones locales han hecho un gran esfuerzo, especialmente en las zonas no vascófonas, por adaptar las estructuras administrativas y dar respuesta al derecho de los ciudadanos y ciudadanas a expresarse y ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma. No cabe duda de que aún queda camino por recorrer, pero tampoco tenemos duda de que en pocos años la administración local estará plenamente adaptada para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. ¿Por qué está siendo tan largo el camino de esta adaptación? Pues porque es necesario conjugar también los derechos laborales de las y los trabajadores, ya que de no hacerse así verían peligrar sus puestos de trabajo. Por otro lado, y aunque no nos guste que los conflictos lleguen a la judicialización, ya que se deberían poder resolver de una manera acordada, respetamos las decisiones judiciales una vez que éstas se producen. Por lo tanto, defendemos los pasos dados por las diferentes administraciones para garantizar la normalización del uso del euskera, al tiempo que defendemos los derechos laborales de los y las trabajadoras y trataremos siempre de que la implantación de los criterios de garantía lingüística se haga de una manera efectiva, pero no traumática. Eskerrik asko, Partido Popular. Sí. Bueno, yo creo que tenemos problemas en Portugalete importantes y lo que es una decisión judicial me parece que no es plan para tomar. Desde luego voy a empezar mi turno diciendo lo que en un principio parece una obviedad. Portugalete ni es Ondarroa, ni es Bermeo, ni es Marquina al nivel sociolingüístico. Cada vez que nos encontramos con más encuestas realizadas por diversos organismos o instituciones públicas en las que se manifiesta que a pesar del mayor conocimiento del euskera, su uso no solo no crece, sino que decrece. De acuerdo al Observatorio Vasco de la Juventud, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que decía emplear el euskera en su vida cotidiana ha disminuido 10 puntos entre el 2004 y el 2016. En Vizcaya, el porcentaje de jóvenes que afirma emplear el euskera en alguna ocasión ha disminuido 17 puntos con referencia al mismo periodo.
De acuerdo al clúster de sociolingüística, el uso del euskera en la calle en Vizcaya ha pasado del 10,6 de la población en 2006 al 8,8 en 2016. Por otra parte, la encuesta sociolingüística realizada por el Gobierno vasco nos dice que el 52% de la población vizcaína ni entiende ni habla euskera. Según los datos del Eustat en Portugalete, en 2021 un 54% ni entendía ni hablaba euskera. De esta manera, queda perfectamente constatado que el requisito del conocimiento del euskera se convierte en un elemento discriminatorio a la hora de acceder a un empleo público en muchas instituciones públicas. Entre ellas puede ser este mismo ayuntamiento. Esto no es una afirmación que hagamos solo nosotros, sino que está reflejada en recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en las que se establece que exigir perfil lingüístico discrimina a una parte importante de la población y que no es necesario que todos los miembros de la Administración tengan perfil lingüístico para garantizar los derechos lingüísticos de la población euskaldún. Con los datos anteriormente mencionados, en muchos casos no debería de ser necesario el requisito del conocimiento del euskera, como no debería de ser necesario en muchos casos, las matemáticas no engañan, nos encontramos con un elemento de imposición. Y decimos esto porque la realidad del conocimiento, un 33% y uso inferior al 10% del euskera que hay en Portugalete, no tiene ninguna lógica que más del 80% de los puestos de la plantilla del ayuntamiento se exija como mínimo el perfil lingüístico 2. ¿Cómo es posible que este porcentaje de exigencia del euskera para trabajar en la administración municipal en Portugalete sea similar a los municipios de Ondarroa, Bermeo o Marquina? Para evitar esto, sí queremos cuidar el euskera para que perdure y sea integrado de forma natural. Debemos darle un tratamiento específico, pero nunca de forma desproporcionada o impositiva, porque habrá un efecto contrario. Y es lo que está ocurriendo, ya que el uso del euskera está reduciéndose. Por otra parte, teniendo en cuenta la realidad sociolingüística del municipio, es imprescindible que el euskera pueda ser valorado en mayor cuantía que en otros méritos que puedan ser la experiencia laboral o la titulación académica. Por último, entendemos que hay que buscar un equilibrio en lo que es el impulso de una lengua, en este caso el euskera, y de las lenguas oficiales en nuestra comunidad autónoma, con exigencia del euskera en la oferta pública de empleo. Por ello, lo que proponemos es que, teniendo en cuenta la realidad sociolingüística del municipio, se rebajen las exigencias del conocimiento del euskera para que el acceso al empleo público y sean compatibles los derechos lingüísticos de toda la población de Portugalete con los derechos de la ciudadanía para acceder a un empleo público. Vamos a votar en contra de esta moción porque los concejales de un ayuntamiento no estamos para criticar las decisiones judiciales, que no nos afectan, ni para decirle a los agentes sindicales y sociales lo que tienen que hacer. Creo que el euskera forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Así ha de ser. Y es, en principio, lo que siempre desde este partido hemos pensado. Euskera guztianan da, zaindu dezasun eta errespeta dezasun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, José Ramón. Elkarrekin Podemos. Buenos días, egun on denoi. Lo primero, voy a hablar primero sobre la moción presentada por el grupo de H. Bildu y después hablaré un poquito sobre la moción alternativa. Sobre la moción que ha presentado H. Bildu, nos llama muchísimo la atención que de los ejemplos que pone, y efectivamente, como ha dicho la portavoz del Partido Socialista, la exigencia de euskera se contrapone con los derechos laborales de los trabajadores. Y no se habla de los derechos laborales de los trabajadores en ninguna parte de su moción. Llama mucho la atención, además, en ciertas sentencias como la de Irún o Llodio. Los supuestos ataques que recibe el euskera, la verdad es que no los entiendo, que vivimos una realidad paralela. O sea, cuando se habla de que casualmente ha sido en Baracaldo, como si esto fuera una especie de plan, cuando dice que los jueces se han posicionado y cuando dice que la sentencia es en contra del euskera. No hay sentencia en contra del euskera, no hay jueces posicionándose, sino fallando sobre un tema en los que han tenido que entrar a valorar porque ha habido un recurso. No tiene nada que ver. Y cuando se habla de la judicialización de la política lingüística, puesta en marcha por los juzgados,
nada más lejos de la realidad. O sea, los juzgados no ponen en marcha. Son los sindicatos y los trabajadores los que luchan por sus derechos laborales. Y eso también tendríamos que ponerlo en valor. Eso espero. Después, cuando se habla de la involución, llama mucho la atención porque, efectivamente, y como ha dicho José Ramón, en la administración pública cada vez son mayores los requisitos que se ponen para el acceso a la misma en torno al euskera. Al final, la administración pública, de hecho, sobreestima y prioriza el euskera. De hecho, la propia ley así lo dice. Y hace una interpretación de la Constitución y la Ley 3915 en la que, al final, lo que se hace es, de forma bastante interesada, sobreestimarlo. Entonces, no sé dónde ven ustedes todo lo que han comentado. Y en cuanto al resto, por parte del PNV, tampoco me ha gustado una frase muy similar, que es el euskera se está judicializando. Yo lo entendería más como que trabajadores y sindicatos luchan por sus derechos laborales. Son formas de interpretar. En cuanto al Partido Socialista, estoy completamente de acuerdo con lo expuesto. Me ha parecido una exposición brillante cuando ha empezado a hablar de derechos laborales, sobre todo. Me parece muy correcto poner el punto y poner el foco en los derechos laborales, que es lo que también debería interesarnos, y prioritariamente. Eskerrik asko, vamos a dar el segundo turno de palabra. EH Bildu. Bai, barkatu. Bueno, guri ez zaigu dudarik geratzen, guztiak gaudela euskararen alde. Hori, nik uste PPko interbentzioaren ostean ez daukagula inolako dudarik, baina ziurrenik ez modu berean. Eta galdera bezala egin nahiko nuke, PNV-ko bozeramaileak esan duen moduan, hori euskararen kontra doan ala ez. Guk ez dugu uste ideologikoki nolabaiteko ezberdintasunak agertzea euskararen inguruan, euskararen kontra doanik. Eta be bai, ez gaude ados, egin duen agerraldian, esan duenean, erabili duenean politizazio kontzeptua. Esan duelako politizazioarekin euskarak galtzen duela. Gustatuko litzaiguke gogoraraztea, politikarik edo politizazio hori gabe ez geneukela gaur egun euskararik. Borroka eta militantzia politikoak salbatu zuen euskara trantzizioan, eta gero militantzia euskaltzalea eta politikoak eta politika publikoek bermatu dute euskararen biziraupena. Eta bebai, zertarako gaude pleno honetan politika egiteko ez bada. Osea, politizazio kontzeptu horrekin ez gaude bat ere ados. Bebai, esan nahiko genuke, hitz joko bat erabiliz ados gaudela, apostu bat egin dela euskararen alde, baina gure ustetan apustu hori galtzen ari gara. 40 urte daramatzagu lan honetan, guztiak daude ados, bide luzea geratzen zaigula, eta ez dakigu zenbat urte izango diren, baina gure ustetan gehiegi jadanik. Eta adibidez, deitzen digu pizkat atentzioa mozioaren tituloa dala moción con motivo de la sistemática judicialización del euskera, eta mozio alternatiboan adibidez ez da horretaz berba egiten. Eta horrek ekiditu du azken finean akordioa gero, interbentziotan, bai PNV-ko interbentzioan, bai alderdi sozialistako interbentzioan, bietan eginda berba judizializazioaz, eta gehiago entzun diote judizializazio horren kontra alderdi sozialistako bozeramaileari esan duenean, ez zaiola judizializazio hori gustatzen, baina sententziak errespetatu behar direla. Ziurrenik bidea horretatik junda agian ados egon gintezke. Ados egon gintezke, ze argi daude sententzia batzuk euskarari ez diotela inolako mesederik egiten. Ez zaigu gustatu be eta bueno, horrek dakar bebai Portugaleten bizi dugun arazoaren erantzukizun handia egin denean berba sobre zonas no vascófonas. Portugalete bai da una zona vascófona, euskaldun asko gaude berton, orduan hori gure ustetan psikologikoki bebai zatitu egin dugu Euskal Herria zonalde baskofono eta ez baskofono batzuetan, eta hori ez da egia. Milaka euskaldun daude Portugaleten eta guretzako bai da zona baskofona.
PP-ko parte hartzean, pues bueno, gure Iker, ustetan. egingo dut. Nik egingo dut itzulpena, bai. Lasai. Bai, lasai. Bai, ahaztu zaite esatean, omi barkatu. PP-ko parte hartzean, adibidez, egin du berba ondarroa, hau ez dala ondarroa, ziurrenik Portugaleten ondarroan baino euskaldun gehiago daude. Numeralki. Osea, ez proportzionalki, baina numeralki bai. Eta horrek bebai dauka bere garrantzia. Eta PPk eman dizkigu datu batzuk, euskara atzeraka doala, eta egia da. Zonalde askotan, atzeraka egin du. Hor daude azalpen asko, bat izan daiteke immigrazioaren fenomenoa, gure herrian nahiko berria dela, eta noski hizkuntz politiketan nolabaiteko tratamendua behar du, eta bebai oso garrantzitsua iruditzen zaigun, eta gaur egun kanpaina berriak hasi direla horrekin, audiovisualen inguruan, gu hemengo asko gazteak ginenean, marrazki bizidunak euskaraz ikusten genituen guztiok. Bebai, ume erdaldunak euskaraz ikusten zituen, eta horrek aurreraka eraman gintuen. Horrelako detaiotxo bat, eta gaur egun plataforma digitaletan eta gazteok gehien erabiltzen dituzten audiovisualak dena dago erderaz. Eta horrek, bebai izan dezake garrantzia berak emandako datuetan. Baina bebai, gero, sartu gara beste debate baten, baina adibidez planteatu nahiko niuke PP-ko ordezkariari, eta langile batek, beste langile batekin bere hizkuntzan euskaraz egin nahi badio berba, ez da bakarrik, egiten dugunean berba los derechos de la ciudadanía, askotan egiten dana, langileak bebai euskaldunak dira, eta euskaraz lan egiteko eskubidea daukate. Horregatik dira eskakizunak zure ustetan nahiko handiak, 80% esan duzu, eta guretzako ez dira nahiko. Eta gero, Elkarrekin Podemoseko agerraldia ez nau harritu, baina asko preokupatzen nau. Lehenik eta behin, ez gaudelako bat ere ados irakurketarekin, baina beste gauza batzuk haserretzen naute. Eta eramaten nau, beti esan dan esaera bat, herrian, que no hay nada más parecido a un español de derechas que un español de izquierdas. Askotan entzuten da, askotan. Eta gustatuko litzaidake judizializazioaz egin duzunean berba, egin duzun agerraldia iruditu zaidala pasada bat, diskurtzu oso antzekoa dauka Elkarrekin Podemosek, hitz egiten dugunean berba sobre la ley del sí es sí. De quién orquesta, quién va contra, los jueces van, los jueces hacen. Diskurtzu oso antzekoa egiten du. Eta iruditzen zait preokupantea, segun ze gauzetarakoa, adibidez, euskara defendatzeko argumentu batzuk, jarri dituzue lurraren parera, eta argumentu berdinak erabiltzen dituzue beste lege bat defendatzeko. Oso harrigarria iruditzen zait. Eta gaiarekin zuzenean ez badoa ere, bai neukan komentatzeko, arazo hau bebai sortzen dala, kultur ekimena berriro ere azpikontratatuta dagoelako. Beti ere agertzen zaigu, pleno honetan azken aldian asko agertzen ari da, azpikontratazioen arazoak. Udalak egingo balu zerbitzua ez luke arazorik aurkituko. Berriro ere, externalizazio bat, enpresa pribatuarekin nolabaiteko elkarlana berriro ekartzen dizkigu arazo berriak. Kasu honetan, euskararen erabilera. Bueno, voy a hacer la intervención en castellano, que todos y todas en el Pleno estamos en favor del euskera, como nos ha recordado todos los portavoces, pero no en el mismo modo ni en el mismo ritmo. Y quiero preguntar al portavoz del Partido Nacionalista Vasco si eso sí ir en contra del euskera, el que no tengamos la misma opinión ni los mismos ritmos. Sí nos ha preocupado el uso del concepto de politización para decir que la politización hace daño al euskera. Desde nuestro punto de vista eso no es cierto,
precisamente porque sin la politización o la política, en este caso, ya no tendríamos euskera, puesto que fue la lucha y la militancia política hasta la transición quien salvó el euskera. Y después han sido, otra vez, la militancia euskaltzale y las políticas públicas las que han permitido que el euskera prospere. ¿Y para qué estamos en este pleno si no es para hacer política? Entonces, sí, nos parece que ese concepto de politización no se utiliza de una cierta forma despectiva cuando no nos parece que la tenga. También, a raíz de la intervención que habla de que se ha hecho una apuesta por el euskera, estamos de acuerdo que se ha hecho una apuesta, pero desde nuestro punto de vista estamos perdiendo esa apuesta después de 40 años. 40 años es un tiempo largo en el que se han hecho pasos adelante, pero sí consideramos que se deberían haber hecho más y mejor, y creemos que, aunque todos estamos de acuerdo en que todavía quedan muchos pasos por dar, nos parece que se está alargando demasiado el tiempo. También nos ha llamado la atención que el título de la moción, la que presenta EH Bildu, pero también la alternativa, habla de la sistemática judicialización del euskera. Y, sin embargo, en la moción alternativa no se menciona para nada. Aunque después, en las intervenciones, tanto del portavoz del Partido Nacionalista Vasco como del Partido Socialista, se ha mencionado esa judicialización. Y, de hecho, de forma más beligerante, ligeramente beligerante, en la intervención de la portavoz del Partido Socialista, cuando ha dicho que no les gusta la judicialización de estos temas, pero que obviamente tienen que respetar las decisiones judiciales. Y nos parece que ese podría haber sido un punto de acuerdo. Es decir, esa judicialización, obviamente, no nos gusta a nadie y podemos estar en contra o no estar de acuerdo, es una cuestión un poco de medida. Con la intervención de... y también que ha mencionado que Portugalete es una zona no vascófona, que es algo que desde EH Bildu no nos gusta, porque en cualquier zona donde existan euskaldunes y el euskera se utilice con cierta normalidad, a nosotros nos parece una zona vascófona. Nos parece que poco favor le ha hecho al euskera esa partición de zona vascófona y zona no vascófona que se hizo en Nafarroa, que se ha demostrado que ha sido demoledora y tampoco ha conseguido el objetivo con el que se implantó, que era eliminar el euskera de Nafarroa. La intervención del portavoz del Partido Popular, de la que prácticamente no vamos a encontrar ningún punto de acuerdo, nos llama la atención por varios datos, y en algunos sí queremos dar nuestra opinión, como por ejemplo cuando habla de que Portugalete no es Ondarroa ni Lekeitio, ni otros muchos municipios con un alto porcentaje de euskaldunes, pero es que Portugalete muy probablemente tenga más euskaldunes que Ondarroa, a nivel numérico. No percentual, pero sí a nivel numérico, puesto que Ondarroa tendrá como 8.000 habitantes aproximadamente y hay más de 8.000 vascoparlantes en Portugalete. Entonces, nos parece que ese tipo de cuestiones hay que tenerla en cuenta y no reducirnos a unos porcentajes que muchas veces no nos dicen nada. Y el PP nos da un dato que ya está constatado, que es que el euskara en determinadas zonas retrocede. Se omite cierta interpretación de estos datos, porque donde más retrocede el euskera suele ser en zonas, pues si no son del 100% de euskaldunes, se acercan mucho, y en ese tipo de casuísticas hay dos cuestiones que influyen. La primera es la propia inmigración, un fenómeno que ha aumentado bastante en los últimos tiempos y que obviamente tiene influencia en las lenguas que utilizan las personas que viven en Euskal Herria. Anticipándome a cualquier crítica populista, obviamente cualquier persona que vive en Euskal Herria es un habitante de Euskal Herria, aunque no sea euskaldun. Utilizo euskaldun como la persona que tiene el euskera, es decir, que sabe hablar en euskera, que es como se utiliza en el propio idioma. Y también otra problemática que empieza a aflorar ahora, para la que se están habilitando varias campañas y demás, que es el tema de los audiovisuales, puesto que la mayoría de los que estamos aquí, a partir de cierta edad, todos de pequeños hemos visto en la televisión en euskera los dibujos animados. Ha sido una constante y uno de los mayores aciertos en la normalización del euskera que se han hecho en este país, puesto que son los jóvenes los que tienen que transmitir el idioma. Y a día de hoy
los jóvenes utilizan plataformas audiovisuales, todas pues, redes sociales, Twitch, plataformas de streaming, en las que los contenidos audiovisuales en euskera son mínimos, por no decir inexistentes. Y esta es una nueva problemática a la que las nuevas políticas públicas deberían hacerle frente. Y para finalizar, sobre la intervención del Elkarrekin Podemos, no nos ha sorprendido su postura, pero sí ciertamente su beligerancia. Nos ha llamado la atención especialmente dos cuestiones. Nos ha recordado un dicho muy extendido, que ya lo he dicho en castellano cuando he hecho mi intervención en euskera, pero que no hay nada más parecido a un español de derechas que un español de izquierdas. Y esto es muy utilizado porque a la hora de hablar de determinadas políticas, el acuerdo se encuentra entre otros ejes que nada tienen que ver con la izquierda y la derecha, y nos preocupa. Por otro lado, también nos preocupa cuando ha criticado la argumentación contra la judicialización, puesto que en este caso hay una serie de sentencias judiciales que perjudican directamente a la normalización lingüística, y ha dicho que era pues, prácticamente intolerable utilizar ese tipo de conceptos cuando se estaban defendiendo otros derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que ser más prudente a la hora de hacer estas afirmaciones, puesto que prácticamente los mismos argumentos que hemos utilizado sobre judicialización, daño al euskera, por unas sentencias judiciales o el uso del aparato judicial para ir en contra del euskera son los argumentos que utiliza el Elkarrekin Podemos a raíz de la problemática que ha existido con la ley del sí es sí. El Elkarrekin Podemos constantemente ha hecho acusaciones no solo al estamento judicial, sino a jueces en concreto sobre sus, diríamos, bueno, voy a decirlo claramente, sobre si eran o no machistas, etc., etc., sin entrar para nada a valorar jurídicamente las problemáticas de esa ley. Entonces nos preocupa ese doble rasero. Y un apunte sobre un tema bastante recurrente en los últimos plenos que se ha dado otra vez en esta problemática, y es el tema de la externalización de servicios, puesto que esta sentencia es por la externalización de los servicios de cultura del Ayuntamiento de Barakaldo. Ya haya existido la problemática. Si esa externalización no se hubiera dado, seguramente no hubiera existido esta problemática. Mostrar otra vez nuestra contrariedad o nuestra postura contraria a este tipo de subcontrataciones, puesto que consideramos que todos estos servicios, que son esenciales para darlos por una institución, deberían ser totalmente públicos. Eskerrik asko. Muchas gracias, Iker. Partido Nacionalista Vasco, Koldo. Bai, eskerrik asko. Bueno, hasiko naz Jose Ramoni erantzuten, eta ez dut gehiago sakondu nahi gai honetan, baina jo, emandako datu guztiekin Jose Ramon, ematen du zaditzera gero eta lan gehiago egin behar dugula. Eta horretan jardungo dugu. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileei esatea, berbaiten duela langileen eskubidei buruz eta herritarren eskubidei buruz, hor nolabaiteko ekilibrio bat bilatu beharko dugu, ez? Eta herritarrei buruzko eskubidei buruz ez dute zer entzun. Gogarazi dit Ikerrek esan duenean langilei buruzko eskubidei buruz, ez? Euskaldun langile batek beste langile batekin euskeraz berbaiteko aukerak murrizten zaizkienean. Hala da. Nik administrazioko langileanaz eta eskerrak gure sailean euskeraz egiten dugu elkarren artean. Eta hori bermatzen du legeak eta Eusko Jaurlaritzak kasu honetan egindako edo ezarritako eskakizunak. Eta EH Bilduko bozerameari Iker, nik uste dut elkar ez garela ulertu edo nik behintzat ez naizela gai izan ondo azaltzeko. Nik politizazio hitza erabili dudanean ez da eratzarrean, eta ez mezpresu bidean baizik eta nik neu baita ere politizazio baikorra hitza erabili dut. Lasai Noemi, nik egingo dut itzulpena baita. Hori argiten nahi nuen, politizazio hitza erabili dudanean ez dela mintzeko asmoarekin izan. Baizik eta ia dela akordioa edo akordio batera heltzerakoan ez garela gai izan, lehenengo puntuan desadostasuna izan dugulako,
eta gure asmoa ezberdinen arteko adostasun horretara heltzeko izan da, era ezezkor batean edo judizializazioaren aurka egin beharrean, administrazioaren alde egitearen asmoarekin. Eta esan duzunean, edo nik ulertarazi eman dudanean euskararen kontra egiten zuela, ez dut esan nahi euskararen kontra egiten duenik, baizik eta guztion adostasuna edo guztiok elkarrekin edo batera joatea euskari meze handiagoa egingo litzaiokela. Eta hildonean, ezagutzaratzea eman nahiko nuke udal honek egin dituen aleginak eta egindako indarrak eta egitasmoak euskaren aldekoak. 2020 urtetik euskara sailak gazteria sailaekin batera urrats handiak eman ditu. Batez be ikastetxeekin eta udaletako zentroekin uste dugu apostu irmoa gazteriaren alde egin behar dugula eta horretan jardu dugu. Pentsatzen dugu, nagusien euskalduntzearen prozesuan urratsak eman behar genituela eta hildo horretatik diru laguntzak garatu egin ditugu. Gaur egun Portugaleten publikoak diren euskaltegietan 100% diru laguntzen zaie euskara ikasi nahi dutenei. Baita ere, 2 lerro berri diru laguntzen inguruan sortu egin ditugu. Bata, euskaren inguruko egitasmoak antolatzekoak, eta bestea euskara ingurumen digitalean garatzekoak. Euskara sailak mintzoka egitasmoa jarri du mahai gainean, pilpilean. Gonbidatu ezagunak etorri direneko egitasmoa, azkenekoa Alex Txikon barne zegoena. Bueno, eta uste dut, eta ja bukatzeko, gure eredua aurkeztu egin dugula. Esan eta egin, hitza bete. Chulpe. Bai. Bueno, en el primer punto comentaba que en base a las palabras de José Ramón, pues que no hace más que afianzar y convencer nuestra apuesta por el euskera y que los pasos que quedan por dar pues son muchos y, como decía en la primera intervención, sin dejar a nadie atrás, pero que tienen que ser firmes. En segundo lugar, le respondía al portavoz del Elkarrekin Podemos que hablaba en todo momento de los derechos a los trabajadores y, cómo no, por supuesto, pero que también hay que conjugarlos y equilibrarlos con los derechos a la ciudadanía. Y mencionaba que Iker me había recordado sobre los derechos que tenemos entre nosotros los trabajadores, ¿no? Y decía que gracias a esas medidas que se han ido tomando desde la administración, yo trabajo en un departamento en el que entre nosotros hablamos en euskera. Y es verdad que eso a mí personalmente me reconforta bastante. Y luego le comentaba al portavoz de H. Bildu que en mi intervención, cuando utilizaba la palabra politización, en ningún momento pretendía ser en sentido negativo, sino que yo mismo hablaba de una politización positiva. Por supuesto que politización, pero que en el momento que hemos pretendido, que hemos intentado acordar la moción, lo hemos hecho intentando poner de acuerdo diferentes puntos de vista y que para llegar a ese acuerdo proponíamos, en lugar de criticar la judicialización, hablar de unos derechos o unos criterios que apoyábamos incondicionalmente respecto a las decisiones que estaban tomando las diferentes administraciones. No pretendía o no he pretendido decir en ningún momento que el hecho de llegar a un acuerdo hiciera daño al euskera, sino que el hecho de haber llegado a un acuerdo hubiera sido más favorable, o el hecho de haber demostrado una unidad en torno a este tema hubiera sido más favorable desde mi punto de vista para el euskera.
Y sí quería poner en valor los pasos que ha dado este ayuntamiento en los últimos tiempos a favor del euskera, y que es verdad que se han hecho muchas cosas, pero como no las voy a mencionar todas, voy a destacar las que me parecen más importantes. Se han puesto en marcha diferentes proyectos de la mano del área de juventud. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en este público más joven, que creemos que es la apuesta de futuro, pero tampoco hemos olvidado el dirigirnos hacia las personas mayores. Gracias a los desarrollos que se han hecho en cuanto a las líneas de subvenciones, hoy en día estudiar en los euskaltegis públicos está subvencionado al 100% para las personas mayores. También se han creado 2 líneas nuevas de subvenciones, una para las actividades en euskera y otra para el entorno digital, que no existían hasta la fecha. Y por destacar 2 actividades por destacar la actividad que me ha parecido más novedosa en cuanto a las que se han ido trabajando, tenemos Minchoca. Ya se hizo la 2ª edición, han venido personas referentes a nuestro municipio a hablarnos en euskera, a contarnos su experiencia en euskera, y entre ellos destacaba la puesta en escena de Alex Chicón, ¿no? que en los últimos meses pues, ha sido noticia. Y finalizaba diciendo pues, que hemos puesto, o que esto es ejemplo del modelo que queremos seguir, decir y hacer, ¿no? y cumplir nuestra palabra. Eskerrik asko, Koldo. María José, Partido Socialista. Koldo. Sí, bueno, esta segunda intervención, pues para reafirmarnos también en lo que comentábamos en la primera, nuestra apuesta firme por la implantación, como no puede ser de otra forma, de la normalización del uso del euskera en la administración, tal como y respetando la legislación vigente, intentando que a la vez esto no sea traumático, que no colisione con derechos de las y los trabajadores. Y cuando hablaba de judicialización, hablaba de que no nos gusta que los conflictos lleguen a la judicialización. Esto es así, pues si se está en este momento de implantación, cuando se produce esta colisión de derechos lingüísticos de la ciudadanía con derechos laborales de los y las trabajadoras, no nos gusta que esos conflictos lleguen a la judicialización, porque deberían poderse resolver de otra manera menos expeditiva, ¿no? Pero bueno, una vez que llegan hay una sentencia, y la sentencia no podemos por menos que respetarla. Y esa era un poco la línea de mi intervención. Bueno, creo que no tengo que añadir mucho más. Muchas gracias. Partido Popular. Sí. Bueno, leerles un dato. La localidad de Rialde donde más se habla el euskera en la vida cotidiana suele ser Ondarroa. Ahí la localidad, prácticamente sus 8.900 habitantes, se comunica en lengua vasca. El entorno, sin duda, ayuda en toda la zona, Guernica, Bermeo, Lekeitio. La comarca generalmente o principalmente es vascoparlante, y ello facilita la normalización lingüística. En la parte contraria se encuentran los municipios de Ezkerraldea, tradicionalmente castellanoparlantes, pero que en los últimos años han dado una muestra y un trabajo constante, ayudado por los planes de normalización de los ayuntamientos, por conocer e incluir el euskera en su día a día. Así, por ejemplo, Baracaldo, con poco más de 100.000 habitantes, presenta un 18% de población euskaldún, aunque solo el 2,8% se comunica habitualmente en este idioma. Sin embargo, en nuestro ayuntamiento Fabril, los partidos trabajamos para que cada día se hable más. Es por lo que se ha alcanzado un acuerdo para destinar cantidades de dinero en algunas ocasiones para promocionar el euskera. Aunque la cifra es un pelín antigua, en Portugalete, con una población de 47.856 habitantes, tan solo el 2% sabe euskera. Los datos están extraídos de sendos estudios realizados por Sociolingüística Clusturre y el Instituto Vasco de Estadística, Eustac, dependientes del Gobierno vasco. Es imposible que cuando salimos de casa nos encontremos
solo con euskaldunes y el porcentaje de los habitualmente, de lo que habitualmente lo hablan, fuese un poquito mayor, significaría que solo tendríamos relaciones con vascos. Afirmar desde sociolingüística clusterra este dicho. La realidad referida a este tema lo que significa es que el esfuerzo que hacemos desde aquí yo creo que es un esfuerzo grande, creo que es un esfuerzo que va a durar en el tiempo más que en otras zonas donde prácticamente el euskera se utiliza de manera habitual. Y lo que es más increíble, y dicho por profesores euskaldines que he estado leyendo, algunos muchachos cuando salen de su casa, que normalmente hablan en euskera, lo primero que les sale cuando ven a sus amigos es hablar en castellano. O sea, tenemos que hacer un trabajo de fondo grande, porque vemos que realmente cada día se habla más euskera, pero todavía nos queda mucho. El obligar o el intentar forzar una situación, yo creo que no va a beneficiar a nadie, sino más bien va a crearnos un perjuicio. Creo que el camino que se está llevando es el adecuado, me parece que es por donde tenemos que ir y creo que se está haciendo lo suficientemente bien como para que apoyemos ese camino. Gracias. Muchas gracias. Carquín Podemos, John. Sí, bueno, voy a empezar por el final. Como María José, vuelvo a estar de acuerdo completamente en la exposición. No tengo mucho más que decir entonces al respecto. Y intervendré un poco, sobre todo, para comentar el segundo turno de palabra de H. Bildu. Han preferido, en este caso, pues, unas cuantas falacias ad hominem antes de volver a hablar de derechos laborales. Es decir, ha preferido hablar del Carrequín Podemos y de ley solo sí es sí, ha preferido hablar de nosotros, ha preferido decir que he tenido beligerancia. Creo que ha sido una de las intervenciones más suaves probablemente que he hecho en 8 años, la que he hecho en el primer turno. Ha dicho que yo he dicho algo de intolerable, yo no he dicho que intolerable en ningún caso. Revise un poco porque yo no he dicho intolerable. No he dicho que el ataques intolerables a la justicia o a la jurisdicción. No he dicho nada de eso. Entonces, me llama mucho la atención ese uso de falacias cuando podíamos tener un debate sobre el tema que tratábamos. Después, ha dicho una frase que es bastante desafortunada sobre el español de derechas y el español de izquierdas. Entonces, podríamos ponernos un poco en ese nivel y hablar sobre el tema de que en las imposiciones nada se parece más un español de derechas que un vasco de derechas. Pero creo que es interesante ese perfil que acaba de demostrar con esa frase, dando carnés de vasco, de español, de euskaldún, con esa visión tan excluyente. A mí me preocupa muchísimo más de todo lo que hemos hablado ese tipo de frases. Eso sí que me preocupa. Porque sí, yo no tengo ningún problema en decirlo. Administrativamente soy español, vasco, euskaldún, euskera etxekin dezake. Eta no tengo ningún problema. Pero me preocupa muchísimo, muchísimo ese tipo de frases. Ese tipo de intentar señalar cosas que nada tienen que ver, además, con el objeto del debate. Me retrotraen otros tiempos y, la verdad, no me gustan en absoluto. En cuanto al Partido Nacionalista Vasco, creía que quedaba claro los derechos de ciudadanía a través del decreto de 179/19. Los derechos de ciudadanía, estamos todos de acuerdo en que hay que tenerlos muy claros, pero es que en ningún punto, por lo menos yo no lo encuentro, ni de la moción original ni de la moción alternativa, he visto una situación en la que los derechos del ciudadano se hayan visto afectados de forma frontal por esas sentencias. En ninguno. Porque habría que hacer un salto intelectual bastante preocupante al pensar que porque el mérito del euskera no se califique en 60 puntos y sí en 30, o que en algunos casos ese tema del euskera no se pueda tener en cuenta para una entrada de trabajo, eso dañaría los derechos de la ciudadanía. Cuando si tienen ellos dentro del área asegurada la atención en euskera, estarían perfectamente cubiertos. No sé en qué momento se hace ese salto intelectual y además es bastante habitual y tampoco estoy para nada de acuerdo con el mismo. Pero bueno, me llama la atención. En cuanto a H. Bildu vuelvo, que se me había olvidado un punto que sí me interesaba mucho más, que es cuando he hablado de externalización. Ese es un punto interesante. Es un punto que me parece que ha dejado para el final algo de lo más interesante, que podemos estar hablando bastante largo y tendido. La externalización de servicios públicos. Eso sí es interesante y podemos estar además de acuerdo en muchos puntos del mismo. En cuanto a los servicios públicos y los derechos de ciudadanía que hablaba el PNV, pues vamos a hablar de servicios públicos. Los servicios públicos,
para aquellos que creemos en los mismos, deberían ser los mejores, atendidos por los mejores profesionales. ¿Qué pasa? Que tenemos, en cuanto hay después temas de oposiciones, tenemos problemas en las mismas y tenemos problemas porque los partidos políticos, una y otra vez, meten intereses propios dentro de las bases, las ideologizan. Y muchas veces dejamos a un lado algo que sería obvio, que es que habría que pedir lo que se necesita para el puesto en concreto. Y de ejemplos de ello hay a montones. Solamente este mes, a un oficial de servicio marítimo se le ha pedido C1 en Guipúzcoa para entrar, C1 en euskera, cuando él no tiene ninguna relación con la ciudadanía, ni habría ningún derecho a la ciudadanía que podíamos ver atacado, pero no se le ha pedido el título de buzo profesional. Llama la atención, es curioso. En cuanto a un profesor de investigación de la UPV, estamos hablando de estos meses, además. Es muy llamativo porque, además, es un curso internacional que se da en inglés. ¿Se habrá pedido inglés? No. Se ha pedido el C1 de euskera. Pues se ha solucionado a través de un intérprete. Pero era un curso que hablaba en inglés, de nuevos materiales, y no se ha pedido. Y no hay más que ver los méritos que ha comentado José Ramón. Los méritos en, por ejemplo, en la última OPE de Arsencha, donde el C1 de euskera vale más que un doctorado de cualquier tipo. Vale más que cualquier otra cosa. Cuando una persona, un joven que salga del bachiller, con el título del B2 de euskera, tiene muchísimos más puntos, 60 en este caso, que un licenciado con 40 puntos. Entonces, es llamativo que después se hable de un ataque prolongado de euskera, cuando estamos hablando de que es algo que se posiciona y se prioriza por parte de la administración. Entonces, llama la atención. En cuanto al euskera, y creo que es un debate interesante, y la normalización lingüística respecto al mismo. Igual tenemos un problema en cómo se enseña. Igual tenemos un problema. Porque usted, no voy a entrar en la ECA, que sería otro debate, y además me eternizaría. Pero en cuanto a los euskaltegis municipales de AVE, ese modelo de estudio, examen, con el único objetivo de aprobar un examen modelo, ¿creen que es el correcto para normalizar el euskera? ¿Creen que es el correcto para que la gente hable euskera o intente acercarse al euskera lo más posible? Yo les pediría que si tienen tiempo se pueden acercar a un euskaltegi municipal y ver la gente que asiste a esas clases. Se da la casualidad, yo por ejemplo soy usuario de euskaltegi municipal, se da la casualidad que en mi clase estamos 15 personas. Las 15 porque se solicitan las oposiciones. En cambio, si tuviéramos otro modelo y AVE fuera ligeramente más transparente tanto en sus criterios como en su impulso al euskera, podemos tener un modelo en el que hubiera gente dentro de los euskaltegis que lo hiciera porque quiere aprender el idioma. Sería mucho más interesante. Y además, si se dieran las clases de otra forma, no en base únicamente a ir aprobando secuencialmente una serie de exámenes, también podríamos tener un mucho mejor desarrollo del estudio del mismo y de la normalización también lingüística dentro de esas clases. Pero no se da. Entonces, el uso de este tipo de iniciativas, que al final es una especie de uso como arma arrojadiza del euskera, es todo menos apoyarlo y todo menos impulsarlo. Muchas gracias a todos por el largo e intenso debate. Yo creo que es interesante. Yo creo que no hemos llegado a un acuerdo porque es una moción política. Si no hubiéramos llegado a un acuerdo porque, de hecho, toda la trayectoria que en el Intento Prudente con todos los proyectos de normalización del euskera, de los planes municipales de euskera, pues siempre ha sido por acuerdo de todos los partidos políticos, con el Consejo Asesor del Euskera, donde estamos también todos los partidos representados. Y bueno, pues efectivamente al tratarlo como una moción política es complicado que podamos llegar a un acuerdo porque somos partidos políticos, ¿no? Pero en todo caso yo agradecer el esfuerzo que han hecho los portavoces porque sé que bueno, al final han sido consideraciones mínimas y pequeñas para no llegar a ese acuerdo por el tema de lo político, ¿no? Hay dos formas de enfocarlo, ¿no? Y yo lo entiendo perfectamente. EH Bildu lo enfoca desde un punto de vista del ataque lingüístico y yo creo que más o menos todos los partidos lo enfocamos como un proceso de protección laboral de nuestros trabajadores ante su puesto de trabajo, de poder perderlo y, bueno, en ese sentido, pues ha sido una sentencia en lo laboral, ¿no? Yo no creo que porque la sentencia haya sido en Baracaldo hay un ataque al euskera en Ezkerraldea. Si hubiera sido en Guecho, yo no creo que hubiera habido un ataque al euskera en Uribe Costa.
O sea, no creo que eso tenga mucho que ver y no creo que la judicatura esté en contra del euskera, que no quiere decir que no haya jueces que tengan una proclive acción en contra del euskera. Lo mismo que con la ley del sí es sí, no creo que la judicatura en general sea una judicatura que vaya en contra de la igualdad de las mujeres o de la no protección a las mujeres, pero estoy convencido que hay jueces que no aplican la ley con sus atenuantes tal y como estaba establecida y que no, bueno, pues efectivamente, no hay que generalizar, pero efectivamente pues dentro de la judicatura, pues como todos sabemos, pues existe muchos vestigios y es complicado pues llevar una uniformidad, ¿no? Pero en ese sentido sí yo creo que lo más importante es la protección del euskera como un bien cultural, patrimonial y sobre todo histórico nuestro, ¿no? Y en ese sentido creo que no, en eso estamos todos de acuerdo. En ese sentido yo creo que en Portugalete siempre lo hemos tratado así y hemos intentado avanzar, ¿no? Y luego lo de las sentencias, pues está claro, es entre lo justo y lo legal, ¿no? Pues efectivamente que puede ser muy legal la sentencia, pero para determinados colectivos, personas o partidos políticos no es justo. Pero bueno, pero al final las sentencias están para cumplirlas, respetarlas y si no, recurrirlas. Y en ese sentido yo creo que aquí lo que era más una protección de los derechos laborales de unos trabajadores que se han visto perjudicados por esa situación y lo que hay que saber es si la aplicación de la ley es correcta o no. Y imagino que el Ayuntamiento de Baracaldo recurrirá en la medida en la que pueda. Bueno, yo lo del tema del dicho este, no sé si lo hacía referencia al euskera y tal, yo me lo tomo como muy jocoso, pero ya te puedo decir, Iker, y yo creo que coincides, que no hay nada más diferente que un español de izquierdas a un español de derechas. No tengas ninguna duda. Lo mismo que no hay nada más diferente que un vasco de izquierdas a un vasco de derechas. No tengas ninguna duda. Y en ese sentido, yo creo que el día a día lo estamos viendo, además por trayectoria histórica y por todo. Pero sí creo que los que nos sentimos españoles y nos sentimos vascos, yo creo que defendemos el euskera como una lengua nuestra, que hay que promocionarla. Efectivamente, en algunas zonas tiene que haber una discriminación positiva hacia él, porque partimos de una situación de inferioridad, pero en ese sentido yo creo que muchas veces no hay que mezclar las cosas. Y desde las instituciones yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y muy positivo en favor del tema euskera. Otra cosa es el debate que ha introducido Jon, que es muy interesante, el tema del euskera con el tema del acceso a determinados puestos de trabajo, el tema de cómo se aprende en el modelo educativo. Es un debate diferente, más político, muy interesante, pero efectivamente pues bueno, pues el sistema está hecho así, está regulado así y como digo yo, le corresponde cambiarlo al sistema político en el que estamos todos en el Parlamento Vasco. Así que bueno, en ese sentido yo creo que hay una serie de leyes que tienes que cumplir, hay unos planes de euskaldunización que tienes que cumplir, hay unos mínimos que tienes que cumplir las administraciones públicas y muchas veces los perfiles no se ponen por antojo, sino que se ponen porque al final, si no, te recurren todo. Y hay 4 sentencias, decía Bildu, y yo las conozco perfectamente porque parte son de esa legislatura y los alcaldes están en el Ejecutivo de él, que es la de Llodio, que es la de Irún, y de alguna forma, cuando el Partido Socialista no votó la Ley de Instituciones Locales, la LIL, en Euskadi, votamos en contra. Una de las cosas por las que votamos en contra era porque creíamos que interfería mucho y que no estábamos de acuerdo con el tema, una parte lingüístico que se imponía en el tema de la LIL, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, bueno, el camino... Pero esas 4 sentencias no quiere decir que sean representativas, porque habrá habido 100 o 200 que no ha dado la razón a quienes hayan recurrido con el tema del euskera. Iker. Entonces, bueno, pues son 4 que ha sacado, pero seguramente que si buceáramos, los expertos en tema de derecho sacarían un montón de sentencias en los que hay gente que ha recurrido creyendo que sus derechos laborales a favor del euskera pues no estaban siendo reconocidos y, sin embargo, pues no están aquí, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido las sentencias judiciales hay que acatarlas, estés o no estés de acuerdo con ellas, si no, se recurre. Sin más, a mí me parece muy interesante el debate y, bueno, pues siempre que intentemos no perder de vista el proyecto de promoción de euskera, protección que tenemos que tener como un bien cultural, patrimonial y nuestro de los vascos, ¿no? Sí, una breve aclaración sobre la frase que tú has definido como es jocosa. Que no la he entendido bien, no sé cómo que tú la has definido como jocosa y en ese sentido se ha dicho, y en ningún momento ni eso supone reparto de carnes, ni que alguien sea español es algo despectivo. Yo no me considero español en ningún momento, y lo mismo que quien se considera español y se considera francés. Pero quería recalcar que a nivel de políticas en determinados ámbitos, tanto un español de izquierdas como un español de derechas utilizan las mismas argumentaciones. Nada más. Bueno, con muchas matices, ¿eh? Muy bien, venga, pues vamos a pasar, si os parece, a votar. En primer lugar, vamos a votar la moción que presentaba EH Bildu relativa al ataque judicial en contra del euskera en Ezkerraldea. Votos a favor de la misma, EH Bildu. Votos en contra, Partido Socialista, Partido Popular. Abstenciones, PNV y el Carrequín Podemos. Por tanto, decae la moción que presentaba EH Bildu y pasamos a votar la que ha presentado el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, PNV. Votos en contra, Partido Popular. Abstenciones,
EH Bildu y el Carrequín Podemos. Bien, muchas gracias. Pasamos a dar cuenta de todos los decretos de alcaldías. Sí, que tenéis a vuestra disposición. No se ha registrado ninguna pregunta, pero me parece que alguna pregunta queréis hacer. Yo siempre os pedía que registréis las preguntas porque si hay algún dato que necesitamos dar, no los tenemos aquí. Entonces, si es bueno, no sé, se ha perdido la costumbre de registrar las preguntas para poder tener una respuesta mucho más... Sí, yo lo lamento. Es más, incluso alguna me hubiera gustado hacerla en la comisión correspondiente. Claro. O si no, los datos. Pero son cosas que me han transmitido después o de alguna manera. Una pregunta para Mari José, que la solemos hacer en comisión, pero como no son públicas, pues te la hago aquí. Sobre el autobús urbano para personas dependientes o con dificultades, nos preguntan muchos vecinos que hace meses que está anunciada en medios y que si sabemos cuándo se va a poner en marcha o cuándo está previsto la puesta en marcha. Sí, la tramitación es bastante larga porque requiere también de un reglamento previo. Hemos estado trabajando en el reglamento, no hemos encontrado ningún modelo municipal en el que podamos basarnos, ningún servicio de estas características como el que queremos implantar en Portugalete, y eso nos está costando pues ir pudiendo salvar todos estos obstáculos o estas condiciones, estos controles administrativos, pero estamos trabajando en ello. No tan rápido como quisiéramos, pero esperamos que pueda salir adelante. Vale. Y luego tengo varias preguntas para Iker como concejal de deportes. ¿Qué se ha tenido en cuenta para el cambio? Si puedes contestarme ahora a las preguntas que te voy a hacer, me contestas, y si quieres decirme en comisión, pues me contestas en comisión como tú prefieras, ¿vale? ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para el cambio en los cursillos de natación cuando la decisión que se ha tomado iba en contra del criterio de los propios monitores? Me refiero al de los dos. Antes había 2 diferentes cursos de iniciación, ahora están, creo que, unidos en uno. El tiempo se ha cortado también. No sé decirte, pero supongo que será una decisión técnica de todos los técnicos que tenemos allí haciendo las labores de gestión. Vamos, no tengo ninguna constancia de que haya sido en concreto para algo. Seguro que me da la mejor opción para que todos los niños y niñas hagan el cursillo. Vamos, no tengo constancia de nada en concreto. Vale. La segunda pregunta es sobre la calidad del agua de las piscinas. Ha ido fotos que creo que las hemos visto todos, del color de demás. Entonces... Joder, de verdad que sí que me gustaría que también tendríamos un poco en cuenta las publicaciones que se hacen en el momento que se hacen también, porque sí que hay que tener en cuenta cuándo se realizan unas fotos. Cuando tú una foto la haces en verano con toda la luz de sol reflejando, la calidad del agua parece otra, desde qué manera tomas en un día nublado, cuando tomas la imagen. Que la calidad del agua siempre es la misma, que es la que nos marca, que esto no lo encontramos nosotros, lo controla Sanidad, igual que las temperaturas del agua. Es Sanidad la que viene regularmente a las instalaciones municipales y nos dice la calidad del agua. En cualquier momento que hemos tenido cualquier cosa nos dice lo que tenemos que hacer, que momento tenemos que hiperclorar para después parar. No ha habido ningún problema en ningún momento. Lógicamente nosotros siempre garantizamos que la calidad del agua siempre es excelente. Ay, perdón. Si se piensa poner la información de la calidad del agua, aire, humedad, temperatura, esos datos que hemos comentado varias veces que deberían de estar disponibles. Aire, yo hablo de memoria, pero no lo tengo aquí. Sí. Aire, calidad, y eso está puesto. Temperatura del agua no se pone porque se recoge y tiene que ser verificada por el gobierno vasco, como he dicho antes, por Sanidad. Pero la humedad y eso está puesta en un panel que recuerda en la entrada de la piscina. La humedad. La humedad y luego yo creo que es el histórico también se suele poner, está a disposición de que lo pidan, pero no sé decir ahora mismo exactamente. Pero humedad y temperatura exterior, sí. Vale. De hecho, se han hecho varias actuaciones mejorando un poco la instalación. Vale. La siguiente pregunta es sobre el estado de las instalaciones del muelle. Desde las últimas obras debe haber filtraciones, algunas además cerca de cuadros eléctricos. Hay cubos. O sea, no son filtraciones de poner un tupper, hay filtraciones que tienen que poner cubos. ¿Pero dónde? Goteras. ¿Dónde? Debajo de la piscina, en la zona del gimnasio creo que son. No las he visto personalmente, entonces no te puedo decir. Es una piscina que, si tú te fijas, está por debajo del nivel freático del agua. Entonces, cuando hay mareas vivas, lo que hace siempre ha habido una humedad, y por eso tenemos unas bombas de achique
no es que sean humedades concretas, sino que cuando hay mareas vivas lo que hace es que está por debajo del nivel del agua y hay alguna filtración. Eso lleva viendo siempre. Cada vez que ahí se actúa, tenemos bombas de achique porque tenemos que tenerlas, pero no hay ninguna situación extraña ni que haya sido ningún comportamiento que tengamos inusual en las piscinas. Humedad siempre hay por la zona en la que está, pero vamos, la tenemos con deshumidificadoras y funcionamiento normal. Puede haber alguna gotera, pero vamos, cuando hay una gotera se subsana, como que yo supongo que como cualquier casa. Perdón. Me comentan que ha aumentado otra vez de nuevo la asistencia después de la pandemia al gimnasio del Muelle y hay usuarios que me preguntan si se piensan recuperar las horas de monitores y sobre todo si se puede mantener apertura en agosto aunque sea sin monitor. Yo te agradecería que me lo dirías antes para traerte los datos, porque yo no te puedo decir ahora de memoria los datos. Sí que te puedo decir que hemos ampliado el uso de instalaciones no solo de Churruca, sino de todas las instalaciones municipales, recuperando casi los datos que teníamos antes de la prepandemia en las instalaciones municipales, por lo menos en lo que refiere a Pando. No te sé decir si en concreto las horas en las que me estás diciendo que no tenemos, bueno, sé, lo tendríamos que mirar, pero lógicamente yo estoy muy contento de que las instalaciones sigan estando y que sigan subiendo y que lleguemos a niveles de 2019. Vale, ¿y se piensa hacer algún tipo de reforma en las piscinas piscinas, me refiero a toda la instalación de Churruca? ¿Actualizar algún gimnasio, algún arreglo? Bueno, pues yo creo que en el último año yo creo que hemos hecho un bastante número de instalaciones, ¿no? Hemos cambiado una bomba de calor, hemos puesto un dehumidificador, hemos cambiado la cúpula, hemos cambiado toda la iluminación, todo el envolvente. Yo creo que total de la obra que hemos hecho supone en total, ya hablo de números ahora de memoria, como no voy a tener apuntado, casi en torno a 1 millón de euros en mejoras en la instalación municipal. Creo que es un buen punto de partida. Lógicamente, todo lo que podamos ir mejorando en todo de energías renovables y en todo lo que podamos tener, pues iremos mejorando. Pero, como siempre, intentamos mejorar y así seguiremos. Muy bien. Estas preguntas. No, lo mío es un robo. Son más Falcon. Vale, John. Lo mío es un robo, no me Vale. no pasa nada. Vale. Nada, muy sencillo. Es por volver a traer otra vez el mismo tema que trajimos hace meses, el tema de Ucrania y Rusia. De Ucrania y Rusia, otra vez. Lo dijimos hace meses y quería repetir, ya que hemos tenido una concentración la semana pasada. Dijimos que sería una hipocresía centrarnos únicamente en la invasión rusa de Ucrania y olvidarnos de los conflictos, por ejemplo, de Palestina, de Etiopía, de Yemen o de Haití. Y un largo etcétera. Y ni siquiera voy a entrar, obviamente, en este ruego a un debate sobre las aristas de la invasión rusa, si las consecuencias económicas, los negocios subyacentes, el posicionamiento de la OTAN, de Europa o de España. Pero que además este posicionamiento muchas veces nos parece más una película de Hollywood de buenos y malos que verdaderamente entrar en analizar de forma más o menos racional un conflicto. Pero justo en el aniversario de invasión de este ayuntamiento se ha hecho una concentración la misma semana que, por ejemplo, en la otra invasión del ejército israelí se ha asesinado a más de 100 palestinos, con total impunidad y con, además, el silencio internacional. Entonces, nos gustaría que también, si es posible, en este tipo de concentraciones, recordemos, aunque sea con un epígrafe, en que se diga que el resto de conflictos armados que actualmente están ocurriendo en nuestro planeta y que, además, dejan impunemente muertos, igual exactamente que lo que pasa actualmente en Ucrania. Como sabes, fue una declaración que tanto UDEL como la FEM mandaron a todos los ayuntamientos y, bueno, en ese sentido, nosotros siempre que hay concentraciones mandadas por UDEL y la FEM, generalmente UDEL, pues muchas veces manda la FEM y si no respaldamos UDEL no la hacemos, siempre hacemos esas concentraciones que son voluntarias y, en ese sentido, sin más. Recogemos tu ruego y lo incorporamos. Recordaros también que hemos aprobado en la Junta de Portavoces la declaración del 8 de marzo y, bueno, pues que como sabéis es la que vino también de UDEL, la hemos modificado con la Comisión Mixta de Igualdad para adaptarla un poco más a Portugalete y nada, invitaros a todos los actos que con motivo de la celebración del 8 de marzo, pues a lo largo del mes de marzo se van a realizar tanto por parte del Ayuntamiento como los organizados por las asociaciones de Portugalete. Muy bien, pues eskerrik asko.